Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran en este día? Vamos a continuar con un complementario de ese modelado de capas que teníamos en ese momento. Ya teníamos una capa de presentación en entorno Windows, ¿cierto? Pero ahora, como les prometí que íbamos a hacer una capa de presentación en entorno web, pues nos vamos a dirigir a hacer eso. Entonces vamos a abrir nuestro proyecto de modelado en capas que veníamos manejando hasta este momento. Listo, muy bien, aquí lo vemos. Las capas y la capa de presentación, pero en entorno Windows. Entonces nos vamos aquí a solución y vamos a agregar nuevo proyecto, ¿vale? Para dirigirnos a la pestaña aquí donde dice web y vamos a decirle aplicación web ASP.NET y le vamos a dar nuestro nombre acorde presentación web para diferenciarla de la presentación que hicimos anteriormente en entorno Windows, ¿vale? Entonces le damos clic en aceptar. Vamos a tomar la opción de una solución, una plantilla completamente limpia, pues para no enredarnos con ningún código por ahí incrustado por .NET, ¿vale? Entonces, completamente limpia y le damos OK. Perfecto, entonces ya, efectivamente se nos crea nuestro nuevo proyecto, presentación web y completamente limpio. Solo tenemos aquí el web config, que es donde pues precisamente el archivo donde nos vamos a dirigir en este momento a colocar la cadena de conexión pues para conectarnos a MySQL, ¿no? Entonces vamos, yo la tengo acá lista y la voy a seleccionar en este punto, aquí en ese momento. Ya tengo acá entonces mi cadena de conexión y la llamé exactamente igual y tiene la misma estructura que lo hice como la hicimos en nuestro entorno Windows, ¿vale? Ahora, aquí voy a incluir algo adicional y es esta sentencia de acá y la tenemos que incluir porque para nuestros formularios web que vamos a hacer, vamos a utilizar las validaciones que nos da .NET en este cuadro de herramientas de acá, todas las validaciones. Para eso, como estamos utilizando ya un framework 4.5.2, debemos hacerle esta validación de acá, ¿vale? Esto sería todo en nuestro web config. Listo, ya teniéndolo configurado, pues creería que ahora sí vamos a poder comenzar a crear el primer formulario web de nuestro aplicativo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos aquí en agregar, nos vamos a centrar en el proyecto web y le vamos a en agregar y vamos a buscar aquí algo que diga formularios web, ¿vale? Y como en el ejemplo anterior de Windows, vamos a crear un formulario que se llame crear contacto, haciendo alusión a la acción que vamos a hacer en este preciso instante, ¿vale? Se nos crearía entonces automáticamente este formulario y si nos dirigimos aquí en la parte inferior a la sección de diseño, pues lo vemos que está completamente limpio, ¿vale? Y con sus propiedades, pero nos vamos a ir a código y vamos a empezar a depurar este código acá. Vamos a colocarle un título, sería crear contacto, ¿vale? Crear contacto, listo. Y todo el código que vayamos a colocar de ASP o de HTML lo vamos a colocar dentro de este formulario que tenemos aquí. ¿Qué vamos a hacer? Al igual que en nuestro entorno Windows, lo que queremos es tener un campo para este formulario, tener un campo, estamos aquí abriendo MySQL, tener un campo dentro de nuestra capa de presentación, dentro de nuestro formulario, por medio del cual podamos ingresar información de estos campos de acá. Entonces eso es lo que vamos a proceder a hacer. Vamos a nuestro proyecto y empezamos. Entonces ya tengo aquí ya más o menos un modelo. Vamos aquí a pegar en nuestro encabezado estas dos líneas de acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es que dentro de nuestra página web vamos a hacer referencia a Google, una de las fuentes que nos suministra Google de forma gratuita, ¿no? De las tantas fuentes que nos suministra Google para utilizar en nuestras web, ¿vale? Y vamos a incluir en esta página un archivo de estilos.cs, ¿vale? Porque sabemos que en nuestras páginas, pues todo el formateo de los campos y de lo visual de nuestras páginas lo hacemos a través de estilos.cs. Entonces, aquí dice que vamos a llamar uno que se llama estilos.cs. CSS, ¿cierto? Entonces nos dirigimos a crear en ese momento porque no está creado. Vamos a agregar
y vamos a buscar aquí donde dice hoja de estilos y le vamos a dar el nombre al cual estamos referenciando en nuestra página. Listo, lo tenemos en blanco. Bueno, aquí ya eso depende de cómo ustedes quieran darle el estilo a su página, pero pues yo voy a utilizar aquí más o menos un estilo que creé con anterioridad. Y esta es la fuente que utilizamos de Google. Nunito, ¿vale? Esa es la fuente. Listo. Ahí tendríamos la primera sentencia de CSS que vamos a utilizar. Bueno, entonces vamos a empezar a construir nuestro formulario. Aquí a copiar. Listo. Entonces vamos a colocar un div con una clase o CS que se llama encabezado y simplemente el div lo que va a decir es crear contacto, ¿vale? Entonces vamos a incluir dentro de nuestro CSS una clase que se llame de encabezado, ¿vale? Entonces yo la voy a buscar acá y porque ya la tengo construida y la vamos a pegar en nuestro archivo CSS que estamos haciendo. Se llama de encabezado, así cuando nosotros utilizamos clases aquí en nuestro HTML hacemos punto, ¿vale? Punto y el nombre de la clase. En este caso vamos a decir que el contenedor de esta clase va a tener un ancho de 600, va a tener una configuración de margen, unas márgenes internas, va a tener una configuración de fuente y unos bordes con diferentes estilos y colores acá que tenemos identificados. Al aplicar esto, si nos vamos a diseño, muy seguramente ya vamos a ver cómo se nos empieza a aplicar ese estilo dentro de nuestra página web, ¿vale? Entonces así vamos a continuar haciendo nuestro formulario. Entonces vamos aquí y vamos a código y vamos a continuar. Entonces vamos a ver, vamos a generar para nuestro formulario la siguiente parte acá, así. Y vamos a ir cerrando cada uno de los componentes. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice que vamos a hacer un div donde que tiene aplicada la clase de contenido, pues por lo tanto vamos a aplicarle nuestro estilo en este momento. Busco acá y la pegamos aquí en esta parte. Listo, esa sería nuestra clase de contenido. Igualmente tiene unas características muy sencillas, nada complicado, donde le vamos a dar un formateo, una fuente, su color y unos bordes, ¿cierto? Entonces ya tendríamos acá y dentro de eso vamos a manejar una tabla en donde pues vamos a ir incluyendo cada uno de nuestros controles, ¿cierto? Dentro de los controles. Aquí vamos a cerrar esto, vamos a cerrar el TD y vamos a cerrar el TR. Y les voy a mostrar, entonces, esto vendría a ser el primer control. El primer control, ¿se acuerdan que los campos de la base de datos comienzan con una identificación, primer nombre, segundo nombre y así sucesivamente? Pues bien, aquí estamos creando un label con su respectivo textbox y con los estilos que le estamos dando acá. Bueno, aquí me dice que la clase también tiene un estilo que se llama tFormulario, entonces lo vamos a buscar y lo vamos a pegar aquí también. Vamos construyendo de una vez nuestro CS para esta página web. Listo, tFormulario y con sus características. La tabla va a estar al 70% de su contenedor y no va a tener bordes, no va a tener márgenes internas y se va a ajustar al centro de nuestro formulario. Listo, entonces vamos a ver cómo está quedando esto. Bueno, pero primero dice que nuestro label también tiene una clase de CS que se llama label, entonces vamos a buscarla y la vamos a pegar acá en esta parte. Perdón, que borré algo acá. Listo, label. Entonces una fuente de tamaño 100%, va a estar en negrilla y va a estar alineada a la izquierda, ¿cierto? Entonces ya tenemos ahora nuestro textbox, que lo llamamos identificación, tiene una clase que se llama input. Vamos a buscarla dentro de nuestros ejemplos y la vamos a pegar en esta parte acá. Entonces la clase input igualmente tiene un ancho de 100% del contenedor, se ajusta a la izquierda y va a tener unas márgenes que estamos dándole en este punto, ¿no? Entonces, bueno, para los que no saben, aquí esta nomenclatura de margen es la margen superior, la margen derecha, la margen inferior y la margen izquierda. Entonces eso significa que la margen de arriba se va a ajustar automáticamente, la margen
de la derecha se va a ajustar automáticamente, la margen izquierda inferior va a tener 5 píxeles de distancia entre el próximo control que coloquemos y margen izquierda automáticamente. Con esto haríamos que ya esté formateado nuestro textbox identificación. Ahora, en .NET es muy importante al momento de hacer las validaciones utilizar un grupo de validación, ¿cierto? Que va a estar asociado al botón cuando oprimamos el botón crear. Todos los que estén asociados al mismo grupo de validación y que tenga ese botón que oprimamos también tiene el mismo grupo de validación, se van a efectuar las validaciones de ese grupo, ¿cierto? Si están en diferente grupo, las validaciones no se van a hacer para ese caso. Entonces vamos a tener que, para nuestro ejemplo, nuestro formulario va a estar en el grupo de validación crear. Este nombre lo pueden colocar ustedes como lo quieran, ¿vale? Pero en este caso lo vamos a dejar crear. Entonces ya tendríamos nuestro primer control y ya vamos viendo cómo se nos ve en nuestro diseño, cómo se nos ve nuestro primer control. Un label y un textbox que acabamos de colocar. Ahora, como yo les había dicho, vamos a utilizar en este caso, como sabemos que la capa de presentación debe generar validaciones a los datos, para nuestro ejemplo vamos a utilizar pues unas validaciones muy sencillas que nos provee .NET, unos controles de validación que nos provee .NET en esta sección que se llama validación, que se llaman los Required Field Validator o los Regular Expression Validator, ¿vale? O cualquiera de estos, realmente son muy sencillos de utilizar. ¿Cómo se utiliza eso? Entonces aquí yo ya tengo mi ejemplo y vamos a pegar acá. Perfecto. Entonces ahora, ¿qué pasa? Como nosotros sabemos que la identificación no puede ser nula, entonces vamos a utilizar un Required Field Validator, que es un validador de campo nulo, ¿cierto? Entonces, ¿y cómo se configura este Required Field Validator? Simplemente le vamos a dar un control a validar y le vamos a decir pues que el control que va a validar este Required Field Validator es el textbox identificación, ¿cierto? Aquí lo tenemos. Le vamos a decir que por el momento no queremos que se nos muestre, o sea, un display en no. El error del mensaje pues vendría a ser el mensaje que queremos que el usuario vea, que es por ejemplo en este caso, la identificación es requerida. Y al igual que nuestro textbox, vamos a dejarlo en el mismo grupo de validación. El grupo de validación crear, ¿listo? Con esto validaríamos que los campos al momento de validar, pues de oprimir el botón, tengan datos. Si no tienen datos nos va a generar un error de validación. Ahora, recuerdan ustedes que nuestras identificaciones igualmente tenían que ser numéricas, solo números permite el campo de identificación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con este Regular Expression Validator vamos a decirle, se configura casi igual que un Required Field Validator, pero cambia algo acá. Vamos a decirle que a qué control va a validar, pues al textbox de identificación. Y le vamos a decir cuál es la expresión que va a utilizar para hacer la validación. Recuerdan ustedes que en nuestra capa de Windows Form también utilizamos las expresiones regulares, pues en este caso se utilizan de esta forma. Si vamos y revisamos nuestro proyecto de Windows, vamos a ver que la validación de un campo numérico es esta de acá, que fuimos la misma que utilizamos en el otro proyecto, ¿vale? Le vamos a decir de igual forma que no queremos que se nos muestre por un momento el mensaje que queremos darle al usuario, y muy importante, al grupo de validación que pertenece esa validación. Entonces, con esto ya tendríamos en primera instancia configurado nuestro primer campo de nuestra base de datos que hace referencia a la identificación, ¿vale? Entonces me voy a disponer a crear cada uno de estos campos dentro de nuestro .NET, pues aplicando lo mismo que ya vimos acá, y cuando ya lo tenga pues continuamos con el video, ¿vale? Entonces, un momento por favor. Perfecto, amigos, ya tenemos entonces todos los campos con sus respectivos pues textbox para cada uno de los campos de la base de datos. Perfecto, entonces vamos a ver cómo quedó. Como lo podemos ver, cada campo con sus respectivos validadores y con su grupo de validación crear. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a incluir la fila que va a contener el botón. ¿Listo? Entonces el botón de crear, ¿no? Igual como lo hicimos en Windows Form, un botón que se llama crear,
y con texto crear y con el grupo de validación crear, ¿vale? Perfecto. Entonces ya con esto crearíamos el botón, pero nos vamos a dar cuenta que hay una clase que se llama contenedor botón, entonces la vamos a adicionar en nuestro archivo de estilos, contenedor botón. Acá la tenemos, entonces la vamos a poner acá. Perfecto. Listo. Y para utilizar esto requiere estos validadores y que se nos agrupen en una sola sección acá en la parte de abajo. Vamos a utilizar este control de acá que se llama Validation Summary. ¿Qué es lo que hace? Agrupar todos los mensajes de validación que pertenecen a un grupo de validación en un solo resumen, pues, donde esté ubicado este Validation Summary, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Nos vamos a centrar aquí, nos vamos a ir al código y vamos a colocar una nueva línea dentro de esta tabla de HTML con el control que les acabo de decir, con su respectivo nombre y una clase que se llama bsMensaje. Listo, como esa clase pues es como para que se nos vean los mensajes de una forma más llamativa, para que el usuario se dé cuenta más fácil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar nuestra clase y la vamos a incluir en nuestro estilo.css. Se llama bsMensaje y lo que vamos a aplicarle es al texto un colorcito tipo naranja, como para que sea más visible y tenga como sentido la advertencia, ¿cierto? Ya tendríamos ese control de Validation Summary, que lo que les digo es un agrupador de validaciones que pertenezcan al mismo Validation Group, ¿vale? Como lo tenemos en este caso, que es crear. Perfecto. Y finalmente vamos a colocar una nueva fila en donde contiene un label que lo vamos a llamar mensaje de servidor con ninguna clase. En este caso le vamos a quitar esta sentencia que es inútil en este momento. ¿Y qué va a hacer este label? Déjenme les explico algo acá. Todas estas validaciones que nosotros colocamos acá son validaciones que se realizan en el cliente, es decir, en el navegador del usuario, ¿cierto? En el Internet Explorer o en el Chrome, en lo que esté utilizando en ese momento para navegar nuestro usuario, ¿cierto? ¿Qué pasa? Como se ejecutan en el cliente, pues no hay ninguna llamada al servidor en ese momento y no estamos, digamos, que consumiendo internet o consumiendo recursos del servidor para hacer validaciones, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si el usuario oprime el botón crear y el botón crear pues ya no hay ningún error aquí en esta capa, ¿cierto? No hay ningún error en ningún Required Field Validator, va al servidor y se ejecuta algún tipo de error dentro de nuestro servidor, pues el servidor tiene que devolverle de alguna forma el mensaje a nuestro cliente y el cliente debe verlo de alguna forma. Para eso, cuando esos mensajes son traídos desde el servidor, vamos a utilizar este label para mostrarle al usuario que hubo un error, ¿cierto? Vale, entonces para eso es esta linecita de acá, este label que vamos a tener acá. Y simplemente van a ir los mensajes de error o de mensajes que vengan desde nuestro servidor, sean de error o de que la transacción fue realizada correctamente. Listo, entonces vamos a ver creo que listo, ya lo tenemos todo acá. Esto vendría a ser entonces ya la parte, pues digamos que de diseño de nuestro formulario. Entonces ahora sí vamos a continuar pues con la parte de la programación de C#, ¿vale? Entonces dispongámonos a ello. Bien amigos, entonces vamos a darle en cualquier parte de nuestro formulario, doble clic para entrar a la sección de C#. ¿Qué vamos a hacer acá? Bueno, no voy a ahondar, no voy a profundizar en el ciclo de vida de una página web, ¿cierto? Porque de pronto eso lo podemos hacer en un video posterior, pero ya sabemos que debido al ciclo de vida de nuestras páginas web tenemos que hacer esta validación de si esto no es un postback o si estamos cargando por primera vez nuestra página, ¿cierto? Con esto, preocupémonos por este momento. Para los que de pronto no sepan, esta validación es para que se ejecute lo que esté dentro de este if, se ejecuta solo cuando sea la primera carga de nuestra página, no es un postback, ¿vale? Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
vamos a ejecutar un método que se llama iniciar página, y ese método de iniciar página no es más que simplemente lo que les voy a mostrar en este momento. Veamos acá. Cuando se ejecute por primera vez nuestra página web, lo que queremos hacer es pues simplemente hacer un limpiado de todo lo que tenemos en nuestro formulario. Cogemos todos los textbox y su propiedad de texto se lo dejamos en un string vacío. ¿Listo? Igualmente con el mensaje de servidor no le vamos a dejar en limpio todo, ¿vale? Y con esto nos garantizamos que al iniciar por primera vez nuestro formulario esté todo limpio, ¿vale? Eso sería por esta parte. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Cuando ya estén todos los datos llenos, ¿cierto? Cuando el usuario ya haya ingresado todo, pues vamos a hacer el método crear. El método crear del botón, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué va a pasar? Este es el método que se va a ejecutar cuando oprimamos el botón. ¿Qué queremos que haga ese botón? Pues simplemente es el botón donde vamos a tener nuestro grueso, nuestro código grueso. Perfecto. Y si ustedes van y revisan nuestro proyecto de Windows, se van a dar cuenta que es muy parecido. De hecho, es la misma forma de utilizar nuestra capa de negocio, o sea, la capa que se encarga de hacer el recopilado de la información y enviarla a MySQL, ¿cierto? Va a ser exactamente igual. ¿Cómo es entonces? Pues simplemente vamos a llamar a nuestra capa de negocio, a la capa de entidad y a la capa de negocio de la entidad, ¿cierto? A la capa de entidades y a la capa de negocio, ¿cierto? Bueno, como siempre, pues estos errores se generan debido a que nuestras referencias, como estamos en la capa de presentación y vamos a utilizar la capa de negocio, pues vamos a tener que hacer referencia a nuestra capa respectiva, ¿cierto? Teniendo ya las referencias, lo que vamos a hacer precisamente es hacer los using correspondientes de los dos proyectos para que ya no me salga error. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer uso del mismo método crear que teníamos en la capa de negocio. Esto aquí no hay que cambiarle absolutamente nada. Vamos a utilizar nuestro método crear. Y recordemos que nuestro método crear pues llamaba o le teníamos que enviar un objeto de tipo contacto, de entidad contacto, con todos los campos que el usuario digitó en la parte de la interfaz. En este caso estamos viendo eso. Estamos llenando cada uno de los atributos del objeto con lo que tienen los textbox correspondientes, ¿vale? Después de tener el objeto ya lleno, ¿cierto? Pues vamos a hacer uso del negocio del objeto contacto, ¿cierto? Y para ello, recordemos que hay que pasarle la cadena de conexión. Y al igual que en nuestro entorno Windows, pues vamos a utilizar una variable privada aquí en nuestro formulario, en el principio de nuestra clase. Vamos a hacer llamado a la variable cadena de conexión, que ya como ustedes la conocen, es simplemente una variable que trae de nuestra configuración en el web config la cadena de conexión que tenemos parametrizada allá. Y este error que sale acá es porque nos hace falta hacer el using de la clase configuración manager. Teniendo esto ya, pues vamos ahora sí a ver que no tenemos el error de la cadena de conexión acá. Entonces ya tenemos el objeto con todos los atributos llenos, hicimos la instancia a la clase de negocio y finalmente vamos a hacer uso del método crear, que nos va a devolver un objeto final, pues ya con todos los atributos que nos devolvió MySQL, indicándonos que fue creado correctamente el objeto, ¿cierto? Y en la base de datos pues ingresó el registro. Vamos a limpiar el mensaje de servidor porque vamos a empezar a configurar a ver qué sucede o qué nos devuelve nuestra capa de negocio, ¿cierto? Bueno, pues aquí cambiamos un poco, vamos a utilizar un switch para ir recorriendo cada una de las opciones pues que nos presenta tipo mensaje, ¿cierto? Recordemos que después de hacer la creación, esta capa de negocio se comunica con la capa de presentación a través de dos variables, que es el tipo mensaje y el mensaje que haya devuelto finalmente, que sería este de acá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funciona esto? El switch a la espera de qué sucede con lo que tenga tipo mensaje, ¿cierto? En caso de que tipo mensaje tenga un 1, o sea,
que nos devolvió que un 1 que fue correcto, recordemos que 1 es correcto, pues simplemente nuestro label mensaje de servidor va a decir el contacto fue creado correctamente, se le asignó el ID que venga pues estipulado en el objeto final que fue devuelto por el método crear y el UID igualmente que nos devolvió el objeto final, ¿cierto? Y como estamos en el caso que es un mensaje correcto, pues le vamos a dar a este label mensaje que nosotros teníamos acá, ¿cierto? Recordemos este label, le vamos a dar una clase representando que el mensaje debe ser un mensaje de correcto. Para eso, esto no es más que vamos a estilos y vamos a colocar finalmente estos 3 estilos acá, que es cuando le apliquemos un color cuando el mensaje es correcto, un color diferente cuando es una advertencia o un color cuando es un error. Básicamente cuando es ok es un color como verde, advertencia es con un color amarillito y error es un color rojo, ¿vale? Para diferenciar pues qué tipo de error de mensaje nos está enviando el servidor, ¿cierto? Listo, entonces ya tendríamos esta parte acá. Y lo que vamos a hacer a continuación, en el caso que sea correcto, vamos a limpiar todos los text box de nuestro formulario. Ahora, ¿qué pasa? Si nuestro objeto contacto o la clase de negocio, perdón, la instancia la clase de negocio, nos informó qué tipo de mensaje es 2, o sea, una advertencia, entonces vamos a hacer uso del mensaje que nos está enviando la clase de negocio y le vamos a aplicar al label una clase de tipo advertencia, o sea, para asignarle como un color amarillito y limpiamos todos los datos. Ahora, esto es en caso de que sea un error, pues simplemente lo mismo, texto le damos el mensaje que nos envió la capa de negocio y le asignamos la clase de error. En caso de que sea 4, o sea un error de validación de datos, pues simplemente vamos a asignar lo mismo, un texto con el mensaje y le vamos a dar un color amarillo de advertencia. Y en caso dado que no haya entrado a ninguna de estas partes de acá, que pues creo que no es posible que pase eso, pero de todas maneras lo dejamos acá, limpiamos el mensaje y finalizaríamos. Esto vendría a ser exactamente pues lo que haría el botón crear cuando lo oprimamos. Si se dan cuenta, realmente todo lo que hicimos anteriormente era para configurar validaciones y todo lo en torno de nuestra interfaz de usuario, ¿cierto? Para dar estos colorcitos, para dar las validaciones y todo, pero finalmente al botón oprimir crear, el botón cuando lo oprimamos para crear el contacto, ejecuta esta parte y esto es finalmente la llamada a la clase, a la capa de negocio. ¿Sí ven? Es muy sencilla y es exactamente igual que como si la estuviéramos llamando desde un aplicativo Windows. Entonces nos damos cuenta que tanto para Windows como para .NET la capa de negocio se acopla perfectamente y los cambios son mínimos a los que tendríamos que hacer para hacer el llamado. Entonces este vendría a ser el ejemplo. Vamos entonces a probarlo a ver si todo nos funciona correctamente. Le damos guardar, le damos compilar pues para ver cómo va el error. Perfectamente, no hay ningún error. Aquí nos está indicando. Vamos a cerrar vamos a dejar solo este formulario y antes de esto pues quiero mostrarles algo y es, si ustedes se dan cuenta, es el proyecto que está marcado en negro, ¿cierto? Como resaltado en negro. ¿Por qué? Quiere decir que es el proyecto de Windows, es el que está por predeterminado para ejecutarse. Entonces le vamos a dar clic derecho a nuestra presentación web, a nuestro proyecto de presentación que estamos haciendo en este momento y le vamos a decir que establecer como proyecto de inicio. Y aparte de eso, dentro de nuestro proyecto web le vamos a dar clic derecho a crear contacto y le vamos a decir que establecer como página inicial. Con esto ya le decimos a .NET que cuando yo le dé clic acá en ejecutar, pues vaya y ejecute este proyecto y el formulario de inicio que yo le dije. Listo, con esto entonces ya vamos a ver. Esperamos que carguen. Efectivamente, entonces ya tenemos en producción nuestro formulario tal como quedó. Vamos a hacer uso de las validaciones, entonces yo le doy crear acá. Al darle clic, si ustedes se dan cuenta, los mensajes salen en la parte inferior en el control que se llamaba Validation Summary.
¿listo? Y tienen el tonito naranjado que le hemos dado. Estas validaciones se ejecutan en la parte de cliente, o sea, en el navegador. Si ustedes se dan cuenta, no hay un postback, no hay una ida a servidor cuando yo le doy clic y hay un error en validación, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Vamos a incluir un nuevo registro. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a darle el nombre Carlos Camilo Pérez Cárdenas, por ejemplo. ¿Listo? Y un correo, llamémoslo correo.com. Perfecto. Entonces, si todo funciona correctamente, al darle crear, pues debe ir al servidor y el servidor nos debe devolver un mensaje diciendo si fue correcto o no. Entonces le damos crear y efectivamente se ejecutó y el contacto fue creado correctamente, se le asignó el ID 1 y UID tal. Perfecto. Entonces ahora, si se dan cuenta, este es el mensaje label, mensaje de servidor. Es el mensaje que utilizamos cuando vamos al servidor y volvemos y el servidor nos da un mensaje. Vamos a ver qué pasa si intentamos incluir una llave repetida en nuestra identificación. Le damos crear y efectivamente, ¿sí ven? Utilizamos el mismo label mensaje, pero en este caso le aplicamos la clase para que sea un error y era rojito, ¿sí? Eso fue el código pues ahí en el switch, en los case que teníamos, ¿vale? Entonces vemos que el formulario funciona correctamente. Si nosotros le cambiamos acá, esto de acá, y le damos crear, pues va a poder crear sin ningún problema el siguiente contacto. Y si vamos a nuestra base de datos y le damos clic derecho a seleccionar filas, pues simplemente nos vamos a dar cuenta acá que se crearon los dos registros como lo vimos acá. Pues bien, amigos, esto vendría a ser la capa de presentación pues orientada a un proyecto de tipo web. Vamos a cerrar acá esto, vamos a ir nuevamente a nuestro proyecto y lo vamos en detener. Pues bien, amigos, si ustedes se dan cuenta, el grueso, pues la diferencia es en la forma que manejan los dos ambientes. Uno es entorno Windows, que para algunos dicen que pues, se facilita un poco las validaciones, el desarrollo y tal, el asunto, pero pues acá tenemos también un proyecto en tipo presentación web, ¿vale? En donde todas las validaciones se hacen aquí en el cliente, se hace toda la construcción del formulario, pero si nos damos cuenta, si nosotros vamos y miramos crear contacto del entorno Windows, simplemente la llamada a nuestra clase de negocio es exactamente la misma que como lo estamos haciendo en nuestro entorno web. ¿Listo, amigos? Entonces aquí ya les dejo en los dos ejemplos. Espero les haya gustado, espero me entiendan pues todo lo que les intento explicar acá en estos tutoriales. Nos vemos en una próxima oportunidad, ¿vale? Cualquier cosa me hacen los comentarios, no olviden suscríbanse y denle la campanita para que estén al tanto pues de todos mis contenidos, amigos, ¿vale? Entonces un abrazo para todos, chao.